Padre amado, hay tantas formas que el ser humano está buscando pasar a la vida eterna esperando un bien espiritual. Muchos creen que vas a estar como juez, pero no disciernen verdaderamente quién eres porque no van a ti por medio del camino que abriste, que es el cuerpo de Jesús. Y piensan que pueden estar justos o justificados delante tuyo, mas no lo están. Y yo te pido, Padre, que hoy sea un día de salvación en esta casa, para el que necesita oír la verdad y tu Santo Espíritu pueda tocar sus corazones y los rescates. Y lo que por la fe creemos que ya estamos caminando en tu voluntad, seamos afirmados, tanto en el mensaje que debemos dar, como en el vivir ese mensaje. Te ruego, Padre, que de esa manera hoy puedas trabajar en nosotros por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de la prédica es Los justos delante de Dios. Voy a ponerme aquí porque tengo mis versículos en mi teléfono para ganar tiempo. Estoy volviendo un poquito así. Me gusta escribir. Tengo con mi tablet también, ¿verdad? No sé si soy del viejazo, pero me gusta también así escribir, poner colores. Y mientras pueda voy a seguir haciendo seguramente, aunque es espectacular también la tecnología. Pero más allá de eso que digo, los justos delante de Dios, lo que intenta comunicar este mensaje que vamos a compartir es que tu dependencia, nuestra dependencia, tiene que estar única y exclusivamente en Dios, en el que es Él el que salva al ser humano. Y la pregunta es, ¿estamos verdaderamente justificados delante de Dios? Y si podemos estar verdaderamente, de una manera convincente, diciendo, yo estoy justificado delante de Dios, ¿por qué y cómo sucede eso? El apóstol Pablo dice, tenemos que tener una fe tan bien comprendida, el apóstol Pedro en su carta dice, tan bien comprendida tiene que estar nuestra fe, porque la Biblia dice que tenemos que amarlo a Dios con nuestro entendimiento también, tan bien comprendida que podamos explicar a cualquiera que nos pida alguna explicación en relación a lo que creemos, con respeto y con humildad. De hecho, es imposible que el ser humano pueda desarrollar alguna forma de soberbia o altivez si en verdad comprendió cómo el ser humano puede estar justo delante de Dios. De eso se trata el mensaje. Y voy a empezar un poquito hablando de algo que, la verdad, es una expresión que para mí es una de las expresiones más fuertes que están en la Biblia. Una de las expresiones más, podemos decir, tal vez, trágicas que pronunció nuestro Señor Jesucristo. Esa expresión está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, la primera parte del versículo 23, donde dice, nunca os conocí. Hermanos, qué terrible va a ser que hayamos podido creer de que estábamos cerca de Dios, pero la verdad era totalmente otra. Que todo el tiempo estuvimos lejos de Él, al punto que Dios, Jesucristo, nunca nos conoció. Es más, quiero que escuchen bien esto que voy a decir. Tal vez esta es la expresión de engaño más poderosa que hay. En serio, el peor engaño que puede caer sobre el corazón del ser humano es que el hombre, piense que puede autojustificarse, ser justo por sus méritos delante de Dios. Repito, este es el peor engaño que puede atrapar el corazón del ser humano. Y en verdad que está por todos lados. Yo le pregunto a cristianos, generalmente sucede más dentro de la esfera de los cristianos católicos, donde vos le preguntás, ¿te vas a ir al cielo? Sí. ¿Y por qué? Y porque yo le ayudo a los pobres, y comienza a describir las acciones buenas que hace.
Tenemos que avisarles que están atrapados en un engaño de condenación. No es una lucha de religiones. Me importa un bledo que vengan acá. Nuestro trabajo como iglesia es llevarlos a los pies de Cristo y a la obra que Él consumó en la cruz del Calvario. Después, si se quedan o no con nosotros en Más que Vencedores, ya es una decisión personal de cada ser humano. Más que Vencedores no es la única iglesia que predica la salvación. La característica por excelencia de las sectas es que acá está la salvación. Si salís de acá ya no sos salvo. No te vas a perder si no te quedas en medio de esta reunión. Te vas a perder si no recibís a Jesucristo como tu Salvador. Y una de las características que evidencian de que uno no está en Cristo es que piensa que va a presentarse delante de Dios y Dios va a decir: qué bueno que fuiste. Hermanos, el error de la autojustificación es igualito al error, al engaño, a la mentira, de la excusa. Es lo mismo. Es así de perdido está el que dice: mira un poco lo bueno que soy. Tengo muchísimas obras buenas antes que malas en su balanza, como si fuese una balanza así en el cielo. Yo le escuché a un sacerdote en un sepelio decir que allá está en el cielo y van a poner sus balanzas para ver si sus obras fueron más buenas que malas. Hermanos, lo digo en una sola palabra: mentira. Si Dios es veraz, si la palabra se hizo hombre y habitó en medio de nosotros, y los que lo vieron lo tocaron, me refiero en su vida, muerte y resurrección, si todo eso es verdad y llegó de la mano del Espíritu Santo como providencia divina, y la providencia es la Biblia, lo que dijo ese sacerdote es mentira, aunque en su corazón seas lo más sincero que un ser humano puede ser. Pero al igual que una persona que dice: yo voy a entrar al cielo porque he sido muy bueno, de igual manera está perdido uno que dice: sí, me equivoqué, pero no fui yo, me engañó la situación, la gente, crecí en un barrio muy miserable, todo era violencia. Yo hablé con un satanista y me dijo: me escapé de mi casa, una zona al interior, y me dijo: me escapé de mi casa, mis padres se separaron, mi madre no encerraban, me dejaba una empanada, salí por la reja, era tan flaco que pude salir por la reja de la ventana y me agarró un satanista y me trajo a esa Asunción. Y de criatura, no recuerdo bien si me dijo 6, 7 años. En serio, hermano, esas cosas pasan en nuestro país. Cara a cara hablé con esta persona, no es una historia que me contaron. Y creció en ese entorno con el satanista y toda esta historia. Y cosas perversas que no las puedo repetir aquí en el púlpito, pero que tal vez te asustarían. Pero, hermano, el ser humano no te tiene que asustar en nada. Cuando tenés capacidad de pensar en traicionar, esa es la punta del iceberg de todo el potencial de maldad que tenemos. Los que dijeron: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, de ese grupo estoy seguro que hubieron una semana después los que gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Y este joven dijo: a mí me enseñaron solamente esta oscuridad, pero tiene que haber algo más. Y pasó así. Cuando la iglesia estaba ya sobre la avenida Brasilia, y entró y tuvo una liberación así, muy impresionante para los ojos. Recuerdo que oramos por él con la esposa del pastor Emilio, esta sierva del Señor, La Paz Lilian. Y se fue, no sé qué fue de él, pero entregó su vida a Cristo. Dios sabrá, unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento es de Jehová. No me quiero ir mucho no me quiero extender, por esa rama en ese ejemplo. Quiero decir que hay gente que puede estar sinceramente engañada. Y nosotros, la iglesia del Señor, somos los baluartes de la verdad. Y nadie enciende una luz para esconderla debajo de una caja. Tenemos que hablar la verdad, porque la verdad es la que hace libres, ¿verdad? Es palabra de Dios, no antojo de Más que Vencedores.
Es expresión de los labios de nuestro Señor Jesucristo, labios que nunca fueron tocados por ninguna mentira. Hermanos, Dios tiene una voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros seamos justos delante de Él por la fe, conociendo la verdad. Lo dice muy claramente ahí cuando el Señor en Juan capítulo 6, pueden ir por favor, Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 39, dice, la voluntad de Dios es esta. Atiendan, lo leo. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Puede decir conmigo? La voluntad del Padre. Decir un poco otra vez. La voluntad del Padre. Repito, Juan 6:39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice el Señor Jesús. Que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada. Estos son versículos que sostienen también una de las líneas de la doctrina que como iglesia predicamos, que es la seguridad de la salvación. La voluntad del Padre es que ninguno que fue asido, agarrado, ganado por Cristo, se pierda. Y créeme que no hay nada ni nadie que pueda torcer la voluntad del Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Pero para profundizar en esto tenemos que participar de la escuela bíblica. Y yo te pido por favor, si vas a decidir quedarte en Más que Vencedores, que hagas la escuela bíblica. Haz la escuela bíblica y profundiza en lo que creemos, para poder ganar confianza y poder explicar las profundidades de Dios de la manera más sencilla, como que un niño pueda entender. Pero aun cuando escucho un médico, una persona de mucha letra y mucha ciencia, con esa verdad sencillamente explicada, pueda ser impartido, golpeado en lo más profundo de su ser. Como dice esta porción de Juan, donde dice que la voluntad del Padre, sigo leyendo, es que nadie que fuere alcanzado por Cristo se pierda, sino que el Señor cumpla el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que lo resucite en el día postrero. Versículo 40, repite, es doctrina de salvación. Esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, en Jesucristo, tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que nos salvemos por encontrarnos con Él. ¿Cómo te encontrás con la palabra? Leyéndola. ¿Quién es el Logos? El verbo que se hizo hombre, se hizo carne. Jesucristo. Él es la palabra. Él es el hagamos del Génesis. Él es, ven Señor Jesús al final en Apocalipsis. Él está presente en esta letra. Y cuando la abordamos con un corazón predispuesto, sin altivez, sin amor al pecado, humillados, esperando que nos comunique su amor, su verdad, para ser liberados, cuando nos acercamos a la Biblia, nos estamos acercando a Jesucristo mismo. Y la voluntad es de Dios, que los que se acercan a Él, que le conocen por medio de la palabra y creen en Él, tengan vida eterna. Y recalca, este es el propósito o el destino final, ser resucitados en el día postrero. ¿Puedes decir conmigo? La voluntad del Padre es que seamos salvos por creer en Jesús. Ya no puedo decir que no entendés un aspecto fundamental de la doctrina cristiana. Ahora, ¿cómo lo manejas? Vamos a ver si el Espíritu Santo puede desnudar tu corazón o tu necesidad de ser salvo, de entregarte a esta verdad a través de la predicación de hoy. Continuamos. ¿Algún amén? Aleluya, me gusta. Vamos a continuar con fuerza. Entonces, todos los que aún no han sido justificados, todos los que no están delante de Dios justos por medio de la fe, toda esa gente van a darse cuenta que argumentan en contra de la mentira que atrapó su corazón, es decir, sus decisiones. Desde el Génesis, ¿qué dijo Adán cuando Dios viene a darle la oportunidad de ponerse a cuenta con él? Porque la palabra cuando la leemos, la tenemos que leer para nosotros. Cuidadito de estar escuchando este mensaje. ¿Cómo quisiera que esté fulano, fulana? Esta palabra era para... Estás equivocado. Dios es soberano. Estás aquí porque sos vos el que tenés que escuchar. Adán, ¿acaso tocaste del árbol que yo te dije no toques? O le dijo, Adán,
¿Acaso Eva tocó el árbol que yo dije no deben de tocar Adán? ¿Acaso lo hiciste? Entonces cuando llega la palabra es para uno. ¿Y Adán qué dijo? Argumentó. Porque la mentira ganó terreno en su corazón al punto que desobedeció. ¿Cuál fue el argumento? Y me diste una mujer. La mujer que me diste me dio de comer. Eva hizo lo mismo. La serpiente me engañó y nadie era responsable. Y se cubrieron su vergüenza. Como muchos lo quieren hacer por medio de la religión. No soy tan malo. ¿Y qué hace Dios? Los desnudó. ¿Para qué? Para vestirlo de Cristo. Hubo derramamiento de sangre. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario era una anunciación, era una sombra de lo que había de acontecer en favor nuestro. Por eso estamos reunidos aquí, porque la voluntad de Dios se sigue desarrollando en medio de aquellos que fueron llamados para vida eterna. La vida eterna es por medio de creer que el sacrificio consumado en la cruz del Calvario por el unigénito del Padre, por Jesucristo, el Hijo de Dios, es suficiente. Y Él resucitará a los que creen en ese sacrificio en el día postrero. Es la voluntad del Padre. Pero cuidado con estar argumentando en contra de la verdad, porque es como un efecto dominó que puede llevarte a adorar después abiertamente a Satanás. No voy a abordar ese pasaje que está en la carta a los tesalonicenses, que aquellas personas que no recibieron el amor a la verdad se complacieron con las grandes señales y prodigios mentirosos que hizo Satanás, el inicuo por medio de Satanás. Cuestiones que atan el alma a la mentira. Como cuando hablé en otra ocasión, pero esta era una señorita, jovencita, muy lindita. Muy, bueno, no lo digo de manera despectiva, pero digo así, hasta su belleza de mujer se podía notar porque ella estaba así con cuestiones que parece que quieren demostrarlo. Bueno, ¿qué parece? Quieren demostrar que aman a la oscuridad. Y algunas veces tenemos vergüenza de llevar nuestra Biblia a eso, hermano. Es como que vos estés de novio, enamorado, enamorada, ¿verdad? Y que te vas así por el shopping con tu novio y viene el ex o la ex y le soltás. ¿Qué va a pensar? ¿Y qué va a decir el otro? Ah, me sigue queriendo, no me quiere. Allá quedó su corazón, va a decir con el que está queriendo llevar una relación. Esta chica que estaba en el satanismo, digo bien, me dijo literalmente, nosotros vamos a ganar en el Armagedón. ¿En serio, hermanos? Así le dicen los demonios. Bueno, ellos dicen que le hablan demonios. Y yo creo que le puede hablar los demonios, porque el Espíritu Santo también le habla a los hijos de Dios. ¿O no dice Romanos capítulo 8, versículo 16, que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cómo vamos a ser guiados por alguien que no puede comunicar su verdad? Por alguien que es mudo, por alguien que tiene ojos y no ve y tiene manos y no puede tocar. Dios es Dios de vivos y Él sí se comunica y sí nos abraza para que nosotros podamos abrazar a otros. Y los abrazamos de la única manera en que verdad le hacemos un bien espiritual, es cuando los abrazamos con la fe genuina, con la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados. Cuidado, porque en este contexto de Mateo capítulo 7, que te invito a que abras de vuelta ahí, hay personas que no es que estaban en el satanismo, hermanos. No, eran personas que estaban en cuestiones inmorales, gente. Era persona que si le miramos con la limitación de nuestros ojos, vamos a decir, esta gente se va directo al cielo. Este mensaje es para el secreto de tu corazón. Esto es entre Dios y vos. Yo no puedo intervenir, pero la palabra de Dios es suficiente para ejecutar lo que solamente Él puede ejecutar en el corazón de los escogidos. ¿Estás en Mateo capítulo 7, por favor? ¿Estás ahí? Versículo 21, vayan por favor. Dice la palabra de Dios, no todo aquel o no todo el que dice o el que me dice, dice Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre, del que me envió. ¿Recuerdan cuál era la voluntad? Que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, no se pierda y sea resucitado en el día final.
Muchos me dirán, versículo 22, en aquel día. ¿Saben a qué se refiere el día del juicio? ¿Saben qué estamos leyendo? Estamos leyendo el juicio final. En el día del juicio, en aquel día, muchos, dice la palabra, muchos me dirán, Señor, Señor. Y es una pregunta retórica. ¿Para quién ve con lo que trabajamos? Porque le dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Demostrábamos que éramos enemigos de la oscuridad, de estos que hacen sacrificios, de estos que engañan diciendo ganarán en el Armagedón. ¿No echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Milagros. Entonces el Señor da un veredicto. Porque dice, el Señor va a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este pasaje, hermanos, nos sitúa dentro del juicio final, donde el Señor Jesús va a desenmascarar a las personas que han tenido una falsa profesión de fe. Analicemos. Entonces les declararé, va a decir el Señor. Este es el momento de la sentencia final y eterna. El término griego aquí es homologeo, que sugiere que se declara públicamente, vamos a estar de testigos. Legalmente, ¿qué quiere decir eso? Se está haciendo justicia. Miran un poco la cruz, hermanos. No es como un fetiche que nos da suerte. ¿Por qué lo ponemos ahí? Decí conmigo, se hizo justicia. Aquí se está haciendo justicia. Y tenemos que leerlo de la mano del Espíritu Santo, porque esta sentencia es definitiva. De gente que creía que estaba cerca del Señor, pero en verdad no tenían parte con Él. Díganme si no es trágico. Díganme si no ha de ser una de las partes más difíciles de leer en la Biblia. Díganme si no es una pérdida de tiempo leerla pensando en otros. No sabemos, pero Dios sabe. Y anticipo un poquito lo que vamos a encontrar más adelante. Y nosotros tenemos que examinarnos. Para eso el Señor te trajo hoy aquí. Si le tenía que traer a tu cónyuge, a tu vecino, lo hubiese traído. Pero a vos te trajo. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Hermanos, en este momento, cuando el Señor hace esta declaración, es un veredicto de un rey en su tribunal. Este tribunal, no me voy a extender mucho ahí, es el tribunal del trono blanco. Esta gente no estaba delante del trono del Cordero. ¿Por qué? Porque no creyeron que el sacrificio era suficiente. ¿Cómo se presentaron? Hicimos. Estoy diciendo que no hay que hacer y hacer. ¿No dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis? ¿No dice la Biblia que la fe sin obra es muerta? ¿No dice la Biblia que al que se le dio 5 talentos tiene que producir? Que el que tenía 1 y enterró por cobarde le dijo, siervo negligente y malo, sáquenle lo que tenía, que su parte sea en el lugar de los perdidos. Pero hay alguien que se maravilla cuando ve que una planta de naranjas da naranjas. No es su naturaleza.
Porque todo buen árbol fruto bueno puede dar. Y ningún mal árbol puede dar fruto bueno. Como el árbol bueno tampoco fruto malo puede dar. Porque es su naturaleza. Pero nosotros no nos jactamos de la naturaleza, nos jactamos de que fuimos salvos para ser participantes de la naturaleza divina. ¿Se entiende, hermanos? Te maravillas porque respirás, porque late tu corazón. No te das cuenta, pero sabes que estás vivo. ¿Cómo sabemos que late el corazón de la fe en nosotros? ¿Quién quiere saber? ¿Alguien quiere saber, hermanos? Por lo menos alguien así que quiera saber la evidencia de que está vivo. Allá la hermana, allá también hay otro. De que tenemos una fe verdadera. Primero, confesión de pecado. Si tenés vergüencita de decir tu pecadito porque no es tan gravecito, vos necesitas ser desnudado y posiblemente va a ser un efecto dominó para que tu vergüenza sea peor, porque lo que lo hace el ser humano en el secreto, Dios lo va a sacar a la luz. Es palabra de Dios. Me quería hacer tener miedo. Ojalá tuviese la capacidad del Espíritu Santo para generar un temor en tu corazón, de entender que te vas a ir a la condenación eterna si no dependes de lo que Cristo hizo en la cruz. Ojalá los predicadores tuviésemos la capacidad de hacer lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer, convencerte de pecado, de justicia consumada en la cruz y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. No hay excusa para decir la serpiente me engañó, porque las obras del maligno con la manifestación del Hijo de Dios fueron deshechas. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y todo yugo de esclavitud se pudrió. Es palabra de Dios. Ahora, ¿quién es tu Dios? ¿Cuáles son las palabras que rigen tu corazón, tus decisiones? Confesión de pecado, estamos hablando de evidencia de una fe verdadera, genuina. Testimonio de cambio. Porque nos podemos confesar nuestro pecado y seguimos. Forniqué y fornico. Forniqué, perdón, y fornico. Hermanos, confesión de pecado y testimonio de cambio. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El que robaba ya no roba, el que mentía ya no miente, sino que trabaja con su mano, no solamente para proveer a los suyos, sino para compartir con los que tengan necesidad. Tercero, servicio de amor. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 13, que la mayor expresión de amor es dar tu vida por tu prójimo, por tu amigo. Que el Espíritu Santo te comunique lo que solamente Él puede comunicar en esa verdad tan profunda. Porque algunas veces no tenemos la capacidad de dejar algunos pasatiempos para comunicar amor, compañerismo. Y me predico a mí mismo, hermano, porque también estoy en este cuerpo de muerte que es egoísta. Y pongo así tal vez un ejemplo trivial, pero vale. Cuando queremos jugar fútbol y de repente hay otra necesidad y no tenemos la capacidad de dejar esos pasatiempos para comunicar el amor de Cristo. En el mejor de los casos, si es salva la persona, es inmaduro en la expresión del fruto que debe dar. Pero cada uno tiene que escucharlo para sí mismo, no para mirar hacia la izquierda o a la derecha. Porque en aquel día van a haber muchas personas engañadas. Y no porque yo lo diga, Jesús lo dijo, en aquel día muchos vendrán y dirán, Señor, en tu nombre. Habrán muchos hermanos que van a decir, usamos tu nombre, hicimos señales. Pero el Señor nunca les conoció. Porque eran como Judas Iscariote. Estaban cerca, pero estaban lejos. Podían juzgar lo bueno y lo malo. ¿O no devolvió Judas Iscariote las piezas de plata con las cuales traicionó al Mesías, a su maestro? La Biblia dice que devolvió arrepentido, diciendo, derramé sangre inocente. ¿Y qué le dijeron los sumos sacerdotes? Ese es tu problema, allá tú.
pero él no se fue a Cristo. Él no se puso de acuerdo con el Génesis, el Cordero de Dios, que vino por los pecados del mundo. ¿Cuál es el Cristo que predicas? Que te tiene que salir todo bien, que tenés que ganar más dinero, No, hermanos, Cristo es vida eterna, es perdón de pecados, es salvación y es bendita esperanza de resurrección en el día postrero. Ese es nuestro mensaje. Si ese mensaje no transforma la vida del ser humano, nada lo va a poder cambiar. Ese es el poder de Dios. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Vayan por favor a la carta a los Corintios, la segunda. Les dije que íbamos a hablar de esto. Dice ahí la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vuestros vecinos, a vuestros amigos. Eso dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Está mal leído luego, ¿cómo examinado? Va a decir, examinar le va a decir, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué cosa? Si ganaste buena plata, si hiciste bien ejercicio, si te estás alimentando bien. No podemos convertir el púlpito en un coaching. Claro que la Biblia te puede enseñar a comer bien, a cuidar tu vida y cada aspecto, cómo caminar, cómo sentarte, cómo estar en un evento social, y es la voz de un padre. Pero hermanos, no desvíen sus ojos del Evangelio hacia las añadiduras. Examínense si están en la fe. Eso es lo que nos pide hoy la palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El miércoles pasado era que abríamos aquel salmo donde decía, examínanos, oh Dios. La verdad que era en primera persona, examíname, oh Dios. Pero lo hemos leído como poniéndonos de acuerdo, como siendo un solo hombre, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y continúa diciendo el salmo, y pruébame, pruébanos. ¿Ustedes piensan que no vamos a ser probados como iglesia? Cuando un hermano tropieza, toda la iglesia es probada, en la disciplina, en la restauración. Y cada uno en su lugar. Tal vez el que es más maduro, ¿verdad? El que está en un lugar como me toca hoy a mí, de que ustedes me digan pastor y todo eso. Tengo que cuidar mi corazón de querer ser un juez, tipo caso cerrado, boom, golpeo el martillo. Porque yo no sé el final. Tengo que hacer disciplina, porque si no, esto se va a convertir en un libertinaje. Pero hay la forma en la Biblia como se tiene que hacer la disciplina. La disciplina no es eliminarlo, porque la disciplina tiene que dar oportunidad al arrepentimiento, a restaurarlo. Pero no puedo ser como Elí, que no le confrontaba, no le paraba al carro a sus hijos, a Ofni y a Fines. Y murieron. La falta de disciplina es aborrecimiento. Por eso dice Hebreos capítulo 12 que Dios, como un padre que ama a sus hijos, los disciplina. Porque si Dios como padre nos dejase sin disciplina, nosotros quedaríamos como bastardos. Pruébense a ustedes mismos. Le tenemos que decir a Dios y tenemos que nosotros mismos probarnos. Métete en el ejercicio de la fe. Cuando se hace una convocatoria se necesita ujieres. Primero hacer la escuela bíblica para poder ser un miembro oficial, ponernos de acuerdo en las doctrinas y decir, estoy de acuerdo de la forma como expresan estas doctrinas, las principales y las periféricas, aquí en Más que Vencedores. Me quedaré, haré esta mi casa espiritual. Cuando se convoca y se dice se necesita ujieres, como un soldado en una avenida y decir, aquí estoy. Asumina compromiso. ¿Quién, señoritas, quién quiere un novio que nunca aparece?
Y peor aún, si es que sucedió un evento y le llamas, me pasó esto, qué sé yo, me chocaron, no puedo porque vos sabés que me fui al pádel. Algún desencanto va a suceder en tu corazón, ¿verdad? Examínense, pruébense a ustedes mismos. Ustedes no conocen, hace una pregunta retórica. La pregunta es la respuesta. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis, ¿qué dice la palabra de Dios? Reprobados. Es duro. Es hermoso si se dan cuenta a tiempo. Y que no lleguen en aquel día y digan, Señor. En otras palabras, hermanos, vivir como justos, haber sido alcanzados por el perdón de Dios, al creer que Jesús pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, vivir la verdad, repito, vivir como justo es declararle la guerra absoluta, sin tregua, hasta el final de tu vida a la mentira. Eso es vivir como justos. Y no solamente de boca. Muchos dirán, Señor, Señor. Hay mucha gente que profesa de labios para afuera el señorío de Cristo. Pero esa sentencia que podemos leer ahí, si lo profundizamos en todo lo que es el comentario que se puede hacer palabra por palabra de cada una de las expresiones que salieron de la boca del Señor, desnudando un aspecto espiritual que hoy escapa de la comprensión de nuestros ojos, pero que será más real que el aire que estamos respirando ahora, el día del juicio. Desnudando ese evento en ese contexto, hermanos, se está diciendo que personas que estaban en el entorno de la fe, buscando señales, prodigios y maravillas, hablando cosas espirituales, profetizando, eran inmorales. El nunca os conocí habla de un contexto donde se habla pacto, amor, una comunión íntima. Y cuando dice hacedores de maldad, está hablando de una apariencia de gente inmoral, que con sus labios profesan una cosa, pero con su conducta niegan lo que profesan. Eran personas que estaban atrapadas en la vanagloria, que buscaban más las manifestaciones del poder que la Biblia promete va a manifestarse en medio de la predicación de todos. No es del único ungido, de la iglesia. Esteban era un diácono. Él servía las mesas y le seguían señales del Espíritu Santo, milagros. A él le mataron a pedradas. Y sus últimas proclamaciones eran pedidos de perdón para los agresores. No eran las personas que buscaban la vanagloria y el aplauso de la gente. Cuiden sus corazones de caminar, de correr detrás de esas personas que parecen luego que son el centro del culto, que solamente Él te tiene que tocar, que solamente Él tiene la palabra precisa. Es casi como irse como un adivino. Falta que le pongan una plata para que te esté adivinando tu futuro. Es del infierno. Por supuesto que como iglesia creemos en el don espiritual que el Espíritu Santo, valga la redundancia, pueda poner en los labios de alguien como Ágabo cuando le dio una palabra muy personal al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo ya sabía, ninguna palabra personal va a venir a contarte algo que Dios ya no está hablando en tu corazón, porque viene para confrontar si es que te estás apartando de lo que Dios te dijo, o viene para alentarte, para seguir en lo que Dios ya te dijo. Pero creer, que va a venir un hombre que tiene como un oráculo especial para decirte algo que ni vos sabes, es del infierno. Todo lo que desvía tu mirada, tu dependencia hacia el hombre y no hacia Cristo, la palabra, es condenación segura. El que camina como justo, el que vive como una persona que ha sido justificada,
por la sangre del Cordero. Es una persona que le ha declarado la guerra a la mentira. Santiago 4:4 dice, y es muy fuerte la expresión, almas adúlteras. No ha de haber algo más terrible, hermano, que tener un corazón adúltero. De querer estar con tu esposa, pero no dejas de pensar en la amante. Y cuando estás con tu esposa, estás pensando en su rostro. Qué asco de vida. Yo preferiría morir. Qué miserable condición. Oh almas adúlteras. Y repito, la vida sexual del ser humano desnuda la condición del juicio que Dios está trayendo sobre esa persona. Mientras haya tiempo para que miren, estoy perdido, necesito ir a Cristo. Y repito lo que dice Santiago 4:4, confrontando la condición del alma del ser humano, que le ama al mundo, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No hace falta hacer un curso de teología para entender, ¿verdad? Es el Espíritu Santo nada más al cual tenés que presentarle tu corazón predispuesto para aprender. Y siendo confrontado por él, ser libre del adulterio espiritual, que se puede manifestar con muchas formas de adulterio. Adulterio significa mezclar, profanar, ensuciar lo limpio, lo santo. Yo te pregunto, ¿amigo de quién sos? ¿Cómo te vas a sentir si yo llego así con Nico, me voy, verdad? Nico, vamos a visitarle a los hermanos. Y me voy y llego ahí en la casa de Ewa y Rosana. Y llegamos y les saludo a ellos, a sus hijos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y está ahí Nico allá al lado mío. Che, ¿qué tal? Así el fin de semana, ¿cómo pasaron? ¿Se congregaron? Sí, la palabra estuvo tremenda, todo. Y hablamos las cosas que nos agradan, ¿verdad? Hablamos un poco de fútbol, aunque él es olimpista, ¿verdad? Pero igual le tengo que decir, sí, son campeones y todo eso, que le gusta escuchar a los olimpistas. Y después, bueno, nos vemos, Edward, y todo eso. Y te digo, Nico, vamos pues. Ni te presenté, ni pedí que te saluden. Si la gente no se da cuenta que Cristo está contigo, hermano, no te engañes. Si solamente decimos Señor, Señor aquí en el templo, hermanos, no nos engañemos. Porque va a venir el día donde el Señor va a confrontar esa falsedad que se disfraza de religión. ¿De quién sos amigo? Y cuando alguien tiene un buen amigo, le encanta pasar tiempo con él. ¿Verdad que no hace falta que explique lo que estoy queriendo decir? Pero por las dudas, lee tu Biblia. Un buen amigo corrige. Un buen amigo ayuda a cambiar para bien. No te meten en los vicios. Mi amigo, te está metiendo en los vicios, es tu enemigo. En serio, no estoy haciendo ninguna exageración. Vino para destruirte. Un amigo te ayuda a ser libre del engaño. Tenemos que leer lo que dice la carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, segunda carta a los la carta a Timoteo. Déjenme un poco ver si anoté bien. Me voy rápido así luego en mi Biblia. Vayan a la segunda carta a Timoteo, por favor. Capítulo 2. Versículo 25. Sí, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Que con mansedumbre, de dos formas vamos a interpretar ahí ese ejemplo. Primero, obedeciendo.
manso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. ¿Y qué quiere decir la otra forma de interpretación? Con empatía. Humildes. Gente ya corregida para poder corregir. Dice, que con mansedumbre corrija. Decina un poco, un amigo te corrige para bien. Te enseña a vivir en libertad, conociendo la verdad. En serio te digo, lo vamos a leer. ¿Estás predispuesto a aprender y a apropiarte de esto como una bandera que va a ser tu estilo de vida? ¿Sí? Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios, esto es soberanía de Dios, está la responsabilidad humana y aquí está la intervención de Dios. Quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad. La única forma de corregir eficazmente es exponiendo la verdad, con conducta y con palabras. Teófilo, te escribo las cosas que Jesús hizo y enseñó. ¿Y qué va a pasar si es que tenés un buen amigo que sabe ser humilde para comunicarte la verdad, esperando que Dios toque tu vida? O que vos seas ese amigo. ¿Qué va a pasar? Van a escapar del lazo del diablo. Versículo 26. En el cual se encuentran cautivos a voluntad del diablo. Hermanos, la gente que peca es esclavo del diablo. Pues no se va a poder ir a Tacumbú el diablo, ¿verdad? No sé si vieron esa película, tampoco no le digo para que vean. Bueno, no sé ni para qué voy a nombrar entonces, ¿verdad? Pero el abogado del diablo ese, ¿verdad? En un momento dado el personaje Al Pacino dice, che, pues yo no hice nada, yo monté el escenario nomás, ustedes se subieron. Él es el tentador. Por eso dice que nadie diga que Dios tienta. Dios permite la tentación. Examíname, Dios, y pruébame. Dios permite la tentación, pero cuando Dios permite, Él provee la salida para que se note que no solamente fuimos convencidos de pecado y de justicia, también de juicio. El príncipe de este mundo ha sido derrotado. Colosenses capítulo 2 dice claramente, Cristo lo exhibió públicamente, triunfando sobre los principados y las potestades en la cruz de Calvario, clavando todos los actas y decretos que pensaban en nuestra contra. Punto. Somos libres. ¿Lo crees? Entonces Jesús es tu amigo. Entonces cuando cantas tenés que cantar vida, porque es real tu relación con Él. No te presentás pretendiendo decir, hice esto, hice lo otro, no. Te presentás diciendo, Señor, por tu gracia estoy aquí. Y como los ancianos que arrojaban sus coronas a sus pies, como aquella mujer que con su cabello y sus lágrimas enjugaban los pies de nuestro Señor. Hermanos amados, la sentencia del Señor no trabajaste lo suficiente. La sentencia del Señor no profetizaste tanto. La sentencia del Señor, no echaste suficientes demonios. La sentencia del Señor fue, nunca os conocí. La cuestión no era lo que ellos hacían, sino quiénes eran. Quiénes eran por lo que creían. Se creían justos sin haber sido justificados por la sangre del Cordero. Hermanos, en Mateo capítulo 11, del versículo 20 en adelante, vemos una sentencia donde el Señor dice a Corazín y a Betsaida que van a recibir un castigo peor,
que el de las ciudades paganas de Tiro y de Sidón. No por lo que hicieron, sino por quienes eran. ¿Quiénes eran ellos? Eran personas sin justicia, sin la sangre del Cordero. Cristo mismo les había visitado. Eran extraños, no lo recibieron cuando Él les visitó. Por eso dice, ¡ay de ti! Es una exclamación de profundo lamento, de una desgracia eterna a causa del juicio de Dios. ¡Ay de ti! Porque si las señales que se hicieron en ti se habrían hecho en ellos, en Tiro y en Sidón, esta gente se habría arrepentido. ¿Por qué Jonás no se quiso ir a Nínive? Porque Jonás vio, sabía las obras perversas, dignas del infierno de aquella ciudad. Jonás los despreciaba profundamente, al punto que prefirió morir. Jonás le dijo, hacia allá está Nínive. Bueno, me voy hacia acá. Se subió en una embarcación. La embarcación se estaba hundiendo porque Dios había puesto una tormenta sobre aquella barca para que sea enviada donde Jonás debía de estar. Hasta que en un momento, hago corta la historia, él dice, arrójenme, porque la gente está desesperada, porque cada uno, invoquen a sus dioses, invoca a tu Dios, invoca a tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Le dijeron a Jonás, mi Dios es el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. En la conversación, ellos le preguntan, ¿qué pico hiciste para que así se enoje? Él les termina diciendo, arrójenme y la tormenta cesará. Con temor esa gente le tuvo que arrojar a Jonás porque perecían. Y la tormenta cesó. Y Jonás creyó que se salió con la suya. Ustedes saben, Jesús dijo que habría de dar la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de aquel pez. Aquel pez lo toma y lo lleva y lo deposita donde tiene que estar. Me imagino a Jonás de mala gana. El juicio de Dios viene sobre ustedes, serán todos eliminados. Oré. Me imagino que mis hermanos también oraron para venir a predicar esto. Me imagino que Jonás no habrá dicho, Señor, sálvalos. La palabra de Dios no necesita ser ayudada. Lo que tenés que hacer es examinar tu corazón y probarte si en verdad estás donde Él te mandó. Todos, desde el rey hasta sus animales, ayunaron, se arrepintieron y aquella ciudad se salvó. Después estaba debajo de una planta así con ahí, un gusano comienza a comer ahí la planta y se enoja. Gran 7, esto es lo único que tengo, mi plantita, y se enoja. Jonás, ¿te enojas por esto? Mira la gente. Mi hijo derrama su sangre por ellos. Ellos valen la vida del amado del cielo. Dios no miró lo que ellos hicieron en el sentido de golpear el martillo del juez condenado. Él vio lo que esa gente podía hacer si su mensaje de salvación, la verdad, llegaba a ellos. Uno mayor que Jonás estuvo en Corazín y en Betsaida. Jesús. Por eso dice que el castigo sobre aquellas ciudades paganas como la de Tiro, que fueron borradas de la faz de la tierra, será más tolerable que el castigo que recibirá aquella gente que tuvo la oportunidad de estar tan
tan cerca de la verdad, mas no entregaron su corazón. Este es el día que Dios hizo para vos. ¿Lo crees? Si hay alguien que por primera vez escuchó un mensaje como este y sabe que por su estilo de vida no lee, habla con Dios cada vez que hay problema o necesita algo, no le dice: Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿A quién le voy a predicar? Una persona que está con religión, que la mentira gobierna su mente y sus labios y su conducta. Hoy el Señor te trajo para que seas salvo, para que confieses con tu boca que Jesús va a ser tu Señor, como dice Romanos 10, creyendo de que en verdad la muerte fue vencida, de que Él resucitó al tercer día. ¿Hay alguien que sabe que tiene que entregar su vida a Cristo hoy en este lugar? En el nombre de Jesús, como su siervo, le pido que se ponga de pie ahí donde esté. Amén. Amén, varón. Amén. Yo solamente quiero dar gracias a Dios porque soy indigno de estar aquí. Pero saben, a Dios le agradó que la salvación sea así, por medio de la locura de la predicación. El Señor te trajo, mujer. Varón, estabas atendiendo de una manera muy especial. Quiero decirte algo también especial de parte de tu Salvador Jesucristo. Te haré entender el camino que tienes que andar. Mis ojos te están mirando. Termina el tiempo que vas a ser como el mulo, que si no se le sujeta con freno y cabestro no obedece a su amo. Vienen tiempos de obediencia genuina y de disfrutar el vivir la verdad. El Señor les visita. ¿Lo creen? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Lo crees? Ese es tu Señor. Varón, un nuevo tiempo. Ya no vas a más ser fuerte según el mundo. Vas a ser fuerte según el Espíritu Santo. No solamente el paso que estamos dando va a bendecir nuestro peregrinaje. Espero que lo entiendan, mujer, allá ustedes. Será bendita la descendencia de ustedes, porque la Biblia así lo promete. A los que me aman, dice el Señor, a los que confían en mis ordenanzas, les bendeciré hasta 1000 generaciones. Habla de una bendición eterna. Hoy la decisión de ustedes tiene una connotación eterna. Y si hay alguien que está sentado y sabe que se tiene que poner de pie, lo tengo que decir, porque el rechazo también tiene una connotación eterna. El Eterno se hizo hombre para darnos salvación eterna. Rechazarlo es condenación eterna. Por eso Jesús dijo: si ustedes se avergüenzan de mí delante de los hombres, me tendré que avergonzar de ustedes delante de mi Padre. En el nombre de Jesús te digo, si tenés que hoy denunciar tu pecado, ponerte de pie y decir: Jesús hoy me salva, hacelo ahora, en el nombre de Jesús. Si hay alguien más que tiene que hacerlo, lo digo por última vez en este momento. Yo le conozco a Karen, ella quiere ser el Espíritu Santo algunas veces. Capaz que te cuento algo. Vas a estar sola delante del trono si no te parabas hoy. Pero si de corazón oras entregando tu vida, aunque no entendés la profundidad de la proclamación, porque ni yo entendía, lo hice por primera vez en una comisaría. En serio, no me vas a creer seguramente. Mucha gente conoce mi testimonio. No me imaginé que iba a ser pastor. Pero cuando oré,
en un momento dado el Espíritu Santo entró y entendí que mis manos estaban manchadas con sangre. Igual me tuve que vestir de malo para irme a Tacumbú, pero algo empezó. Y hoy estoy aquí, sirviéndole a ese que me visitó, siendo un vil delincuente, para que cuando esté delante del trono de Dios, sea el trono del Cordero y no estar solo. Oramos. Inclinen su rostro, por favor, y digan: Señor Jesús, en tu santo nombre me presento delante de Dios para pedir perdón. Perdóname. Te fallé. Díganlo, por favor. Confiesen su pecado. Se tiene que proclamar con la boca. Eso es lo que demanda la Biblia. Pequé contra el cielo y contra ti. Viví alejado de ti, sirviendo a la mentira. Hoy me arrepiento y entrego mi corazón. ¿Puedes decirlo? Entrego mi corazón. No te quedes callado, por favor. Entrego mi corazón. Renuncio a la mentira. Espíritu Santo, séllame hoy, escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Pongo todos los días que me quedan por delante en tus manos, para gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén.